Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, coloquemos este espacio en manos de Dios para que sea Él quien nos guíe y nos llene de sabiduría y entendimiento y así poder asimilar los aprendizajes a trabajar en el día de hoy. Estaremos trabajando lo que se conoce como el movimiento circular uniforme. Entonces, hagámonos la idea de que esto que está aquí es el centro de la circunferencia que ustedes observan ahí, dibujada. Pero pensemos en que esto es una varilla y que en el extremo de la varilla tenemos una pelotica fijada al extremo de la varilla. Y esa varilla se mueve de forma circular. O sea, la varilla no. En realidad lo que se mueve, lo que genera movimiento de forma circular es esta pelotica que está fijada en el extremo de la varilla. Es como si yo colocara a girar esta regla. Entonces el extremo de ella va a demarcarme, a describirme una trayectoria circular. Algo como esto que les voy a hacer a continuación. Si yo hago esto, ustedes pueden ver y notar que el extremo de la varilla se mueve o describe una trayectoria circular, una circunferencia. Entonces, ahora que estamos hablando del movimiento circular, tenemos que tener algo claro, lo que es el radio de la circunferencia, que es la distancia que hay desde el centro hasta el extremo. Eso sería el radio de la circunferencia. En este caso, nuestro radio siempre va a ser del centro de la circunferencia hasta donde esté el objeto que estamos estudiando su movimiento circular. Listo. Cuando hablamos del movimiento circular, en general, siempre va a existir un tiempo, el tiempo con el tiempo de movimiento. Pero para el movimiento circular uniforme en particular y para nuestras conveniencias, vamos a trabajarlo con el periodo, que se representa con la letra T. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que este objeto, esta pelotica que se fijó en la punta de la varilla o cualquier objeto, demora en dar una vuelta completa. Eso se conoce como periodo, el tiempo que puede demorar en dar una vuelta completa. Comenzó aquí, dio la vuelta y terminó aquí. Cuando pase ese tiempo, entonces ese tiempo se conoce como periodo. Y se mide en segundos. El periodo siempre lo vamos a tratar de medir en segundos. En general, el tiempo del que hablemos lo vamos a expresar en segundos. Lo segundo que tenemos es la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que realiza este objeto por segundo. Número de vueltas por segundo. En un segundo, ¿cuántas vueltas da? Eso es la frecuencia. Y la medida que se utiliza normalmente es Hertz. Bueno, tenemos S. Siempre que damos la letra S, vamos a estar haciendo referencia a la distancia recorrida, pero como siempre vamos a tratar de analizar todo por vueltas o por una vuelta, entonces normalmente esa distancia recorrida va a ser el perímetro de la circunferencia. En lo que vamos a estar estudiando ahora, eso va a ser el perímetro de la circunferencia. Entonces, el perímetro de la circunferencia es la medida que hay desde aquí donde comienza el movimiento hasta donde termina nuevamente el movimiento. ¿Qué es eso en realidad? Es el perímetro de la circunferencia. Entonces, por esa razón podemos decir que la distancia recorrida es el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por el radio. 2pi por el radio. Este número pi siempre lo vamos a utilizar, el valor de pi que vamos a utilizar es 3,14. Cuando vayamos a reemplazar el valor de pi, 3,14. T, tiempo empleado. Pero como siempre vamos a tratar de hacer el estudio en una vuelta completa, entonces T va a coincidir con el periodo. Entonces cuando hablemos de T o hablemos del periodo, vamos a estar de pronto hablando de lo mismo en estos momentos, en esta parte del tema que estamos desarrollando ahora. Vamos a hablar de dos tipos de velocidades. La velocidad de el objeto, en este caso la pelotica, la velocidad tangencial que va en este sentido. Cuando la pelotica vaya por acá, así sería descrita el vector velocidad ahí. Cuando vaya por acá, así. Entonces,
se llama velocidad tangencial. ¿Por qué se llama velocidad tangencial? Porque cuando nosotros tenemos una circunferencia, existen varios tipos de rectas que pueden tocar o cortar una circunferencia. Una recta que solo la toca en un punto y que pasa más o menos como de esta forma, se conoce como recta tangente a la circunferencia. Entonces, esa recta tangente a la circunferencia es similar o es exactamente lo mismo, el vector velocidad que se ejerce sobre esta pelotica es de forma tangencial a la circunferencia, a la dirección de ese vector velocidad. Entonces, por esa razón se conoce como velocidad tangencial. Pero en realidad es lo mismo que la velocidad de la pelotica. Entonces, por eso yo lo escribo acá como velocidad y se dice que es S sobre T, es decir, distancia recorrida sobre el tiempo. Ahora, como ya dijimos que la distancia recorrida para nuestro caso va a ser el perímetro de la circunferencia, entonces reemplazamos aquí. Entonces sería que la fórmula quedaría 2pi por R, 2 por pi por R sobre el tiempo. Entonces tenemos que velocidad es igual a 2 por pi por R sobre el tiempo. Listo. Eso es lo referente a la velocidad con la que se mueve esa pelotica que está ahí. Ahora, ¿qué es esto que está acá? Esto que se ve aquí como una W, que en realidad en los libros y en la teoría de este tema es la letra omega minúscula, pero ustedes, como estamos entrando en el tema, podemos siempre decir la W. ¿Qué significa? La W significa el ángulo sobre el tiempo. Profe, ¿cómo hacía el ángulo? Sabemos que cuando ya esa pelotica empezó a moverse, cuando ya la varilla empezó a girar y esta pelotica se empieza a mover de forma circular, entonces en algún momento ya eso va por aquí. ¿Qué pasó? Que cuando ella se movió de aquí hasta acá, ella generó un ángulo o se desplazó, tuvo un desplazamiento angular, tuvo un ángulo de desplazamiento. Entonces hay una velocidad con la que se amplía ese ángulo, hay una velocidad con la que se desplaza o una velocidad con la que se genera ese desplazamiento angular, y entonces eso es lo que se llama como velocidad angular. ¿Y cómo se define la velocidad angular? El ángulo de desplazamiento sobre el tiempo empleado para generar ese ángulo de desplazamiento. Entonces, ¿cómo vamos a definir ese ángulo? Sabemos que cuando ya dio una vuelta completa, porque todo lo estamos haciendo basados en una vuelta completa, entonces cuando ya da una vuelta completa sabemos que son 360 grados. Si fuese media vuelta son 180 grados, pero como todo lo estamos relacionando a una vuelta completa. Ahora, ¿por qué? Porque como estamos en el movimiento circular uniforme, la velocidad aquí en cualquier momento va a ser la misma. Pero se nos facilita manejar la fórmula con una velocidad completa, una vuelta completa. Entonces, cuando él da una vuelta completa, ¿cuál es el ángulo? 360 grados. Pero para el tema de movimiento circular uniforme no se trabaja con grados, sino con radianes. ¿Qué son los radianes? Los radianes son otra unidad de medida que se utiliza para medir ángulos. Así como en distancia utilizamos metros, kilómetros, decímetros, centímetros, entonces en ángulos podemos usar grados, podemos usar radianes. La relación que existe entre los grados y radianes es que 360 grados corresponden a 2 pi radianes. 360 grados son correspondientes a 2 pi radianes. Entonces, por esa razón, decimos que la velocidad angular es igual a 2 pi sobre el tiempo, y esto queda en radianes sobre segundos. Cabe resaltar que la velocidad siempre va a quedar en metros por segundo, o van a ser las medidas con las que vamos a trabajar nosotros.
vamos a trabajar siempre con segundos, hertz, vamos a trabajar con radianes sobre segundos para la velocidad angular y vamos a trabajar en metros sobre segundos para la velocidad. Entonces, haciendo un repaso de todo lo que se ha dicho, tenemos una varilla, una pelotica, la pelotica se mueve describiendo una trayectoria circular, hay un radio, el radio es la distancia del centro hasta donde está ese objeto que se está moviendo de forma circular. Tenemos la ecuación de velocidad o la fórmula de velocidad que me dice que velocidad es igual a 2 por pi por r sobre el tiempo, y eso siempre lo vamos a tener en metros por segundo. Tenemos la ecuación de velocidad angular, la cual es 2pi sobre el tiempo, y siempre el resultado me va a dar en radianes sobre segundos. Ahora, miremos un caso, el siguiente caso. ¿Qué pasaría si yo ubico otra pelotica aquí, un poco más cerca del centro? Pasa lo siguiente. El radio para esta pelotica, que vamos a tratar de cambiar el color a esta pelotica y vamos a hacerla roja para diferenciar. El radio para la pelotica roja están ambas sobre la misma varilla. El radio para esta es menor que el radio para esta. El recorrido que hace esta pelotica para llegar a dar una vuelta es mayor que el recorrido que hace esta pelotica para llegar a dar una vuelta. Entonces, ¿qué me indica eso? Que esta va a llevar mayor velocidad que esta. ¿Por qué? Porque esta se desplaza mucho más o tiene un recorrido más largo en el mismo tiempo que esta, porque ambas están sobre la misma varilla y ambas se están moviendo al mismo tiempo. Entonces, si ambas dan una vuelta en el mismo tiempo, pero el recorrido que hace esta es más largo que el que hace esta, significa que esta lleva mayor velocidad, pero velocidad tangencial. Cuando nos referimos a la velocidad angular, llevan la misma. ¿Por qué? Porque el ángulo con el que se está desplazando, o el ángulo de desplazamiento para la varilla, sea aquí, sea acá, o sea, en cualquier punto de la recta que contiene esa varilla, va a ser el mismo ángulo, porque ella se desplaza con el mismo ángulo. Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que lo importante es la distancia a la que se encuentra el objeto, a la distancia que se encuentra el centro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa distancia va a variar la velocidad. Entre más distante esté, mayor va a ser la velocidad que lleva. Y entre más cerca esté, la velocidad disminuye. Porque si yo ubico otra pelotica por acá más lejos, entonces el recorrido que esta tiene que hacer es mucho mayor que el que hace esta y esta. Entonces, para que ellas tres den una vuelta en el mismo tiempo, esta tiene que llevar una mayor velocidad. Entonces eso hay que tenerlo muy pendiente y muy en cuenta. Hemos llegado a que esta es la velocidad tangencial, o la velocidad con la que se mueve ese objeto que fijamos en el extremo de la varilla, y que con esta fórmula podemos averiguar esa velocidad dependiendo del radio o la distancia que haya del centro hasta el objeto que estamos analizando, el movimiento del objeto que estamos analizando. Bueno, y llegamos a que esta es la fórmula para averiguar la velocidad angular, ¿cierto? Entonces ahora miremos qué podemos hacer jugando con estas dos fórmulas. Si ustedes se dan cuenta, volví a escribir nuevamente la fórmula acá, pero si ustedes notan, esto que está aquí, que voy a encerrar dentro de un circulito, es exactamente lo mismo que está acá. Es decir, que eso corresponde aquí a velocidad angular. Por esa razón podemos decir que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Listo? Entonces esta es otra forma de averiguar la velocidad. Porque si en algún problema no me entregan a mí estos datos, sino que me dan directamente la velocidad angular y yo conozco el radio, entonces solamente multiplico la velocidad angular por el radio y obtengo la velocidad tangencial. Ahora, tenemos otro concepto que sale nuevo, que no se había mencionado hasta el momento, es la aceleración centrípeta. Esta aceleración está en
todos los movimientos circulares. Siempre que hablemos de movimiento circular, sea uniforme o sea acelerado, pero siempre está la aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración centrípeta? Es la fuerza o la aceleración que se ejerce sobre ese objeto y que intenta desplazarlo hacia el centro. Eso es la aceleración centrípeta, por eso la palabra centrípeta. Entonces, esa aceleración centrípeta siempre va a estar dada por la velocidad al cuadrado sobre r. Pero si yo utilizo esta fórmula que acabamos de llegar, entonces reemplazando la velocidad por lo que llegamos ahí, tendría que esto es igual a ¿qué? A w por r al cuadrado sobre r. Y aplicando propiedades de los exponentes tendría que esto igual a w al cuadrado por r al cuadrado sobre r. Lo cual me llevaría a que esto igual a w al cuadrado por r. ¿Por qué? Porque divido r al cuadrado entre r y me da r, w al cuadrado por r. Entonces podemos llegar a que la aceleración también podríamos definirla como omega al cuadrado por r, que sería velocidad angular al cuadrado por r. Podríamos usar esta fórmula que fue la que inicialmente se dio para averiguar la aceleración centrípeta, o podríamos utilizar esta a la que acabamos de llegar ahora para averiguar aceleración centrípeta. A continuación veamos el problema número 1 para colocar en práctica las fórmulas de el movimiento circular uniforme. Entonces, el problema dice, en promedio existe 1.5 por 10 a la 11 metros de distancia entre el Sol y la Tierra. Este número está escrito en notación científica. ¿Por qué lo escriben de esta forma? Porque es un número muy grande. Imaginen la distancia que hay desde el Sol hasta la Tierra o desde la Tierra hasta el Sol. Es una distancia muy grande, entonces por esa razón es que toman el número y lo reducen a esta expresión, pero esto hace referencia a un número que es bastante amplio por este exponente que tiene el 10 aquí. De todos modos, esto es notación científica y no es complicado, así que no se preocupen por eso. Supongamos que la trayectoria que describe la Tierra alrededor del Sol es circular. Suponemos eso porque en realidad no es circular, entonces por eso decimos suponemos. ¿Qué me piden? Averigua cuál es la velocidad y averigua cuál es la velocidad angular. Lo escribí de esta forma para reducir las preguntas. Entonces, los datos. ¿Cuáles datos tenemos? Primer dato, el radio. ¿Por qué tomamos como radio esto? Porque si nosotros tenemos el Sol en algún puntico y tenemos la Tierra, entonces la Tierra está haciendo este movimiento circular alrededor del Sol. El radio es la distancia que hay del centro, que sería el Sol, hasta la Tierra. Entonces, si me dijeron que la distancia del Sol a la Tierra era esto, entonces esto es lo que yo tomo como radio. Listo. Vamos a averiguar la velocidad, entonces usamos la fórmula de velocidad. Aquí la tenemos. Entonces, reemplazando 2 por pi, que les dijimos al principio que era 3,14, por el radio, que es el que anotamos aquí, dividido entre el tiempo. ¿Pero de dónde salió este tiempo? Claro, sabemos que la Tierra demora 365 días, que es lo correspondiente a un año, en dar esa vuelta completica, o sea, en recorrer toda esa circunferencia. Entonces, por eso tomamos aquí como tiempo 365 días. Ahora, si esos 365 días los pasamos a segundos, también nos va a dar un número muy grande y que está escrito aquí en notación científica. De hecho, si usted trata de pasar estos días a segundos, eso le va a generar este dato inmediatamente a la calculadora, porque no va a tener la capacidad para escribir todo el número, entonces te lo arroja en notación científica. Listo. Continuando, esta operación la realizamos en nuestra calculadora y nos da como resultado que la velocidad es igual a este número que está acá, 2.9 por 10 a la 4 metros por segundo. Ya dijimos que la velocidad siempre se da en metros por segundo. ¿De dónde sale este número? Realice esta operación en su calculadora. Cuando vamos a averiguar la velocidad angular, aplicamos la fórmula de velocidad angular, 2pi sobre tiempo. Ya sabemos que en este caso estos 2pi son lo que correspondiente a
los radianes o el desplazamiento angular. Entonces, reemplazando 2 por 3,14 sobre el tiempo, que es este que habíamos tomado, entonces realizando esta operación en la calculadora me da 1.96 por 10 a la menos 7, lo cual yo digo que podemos aproximarlo a que 2 por 10 a la menos 7 radianes sobre segundos. Siempre la velocidad angular se da en radianes sobre segundos. Ahora, si a usted le piden averiguar estos dos datos en cualquier ejercicio, yo lo hice de esta forma para aplicar las dos fórmulas, pero usted puede averiguar primero la velocidad angular y luego la velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque cuando ya usted tiene la velocidad angular, posterior a eso, usted para averiguar la velocidad simplemente aplica la fórmula que decía que velocidad es igual a velocidad angular por R. Y entonces se ahorra mucho trabajo, porque cuando usted averigua la velocidad angular aplicando esto, el resultado simplemente lo va a multiplicar por el radio, inmediatamente obtiene la velocidad tangencial. Entonces es una recomendación, yo lo hice así, un poco más largo, pero era para aplicar las dos fórmulas y ver cómo funcionaban, pero usted puede usar caminos más cortos usando las otras fórmulas que teníamos allá. Veamos el problema número 2. Dice lo siguiente: si un reloj tiene la manecilla del minutero de 5 centímetros de largo, la pregunta es ¿con qué rapidez se mueve el extremo de la manecilla? Entonces, ¿cuáles son los datos? Dato número 1, tenemos el radio. El radio es lo que mide la manecilla del reloj, porque nosotros sabemos que si tenemos un reloj, este es el centro del reloj y me dicen que esta es la manecilla del minutero, entonces yo estoy averiguando con qué rapidez se mueve el extremo, es decir, la puntica de la manecilla. Entonces el radio sería la distancia que mide la manecilla del reloj. Entonces, como me dijeron que esa manecilla mide 5 centímetros, tomo eso como radio, pero a mí no me sirve en centímetros porque ya hemos establecido que vamos a trabajar metros sobre segundos, metros, entonces siempre llevarlo a metros. Para llevarlo a metros, ese valor que me dieron lo multiplico por 1 sobre 100, 1 metro sobre 100 centímetros, y eso me da como resultado 0,05 metros. Este sería mi radio, que yo lo escribí acá. Ahora, el tiempo. ¿Por qué tomo 60 minutos? Porque yo sé que si es el minutero, él tarda 60 minutos en dar una vuelta. Entonces tomo 60 minutos. ¿Cómo lo llevo a segundos? Lo multiplico por la relación que yo sé. Si yo sé que 60 segundos son un minuto, entonces multiplico estos minutos por esta relación. Entonces 60 por 60 me da 3600 segundos. Entonces ese sería el tiempo. Aplico la fórmula de velocidad para averiguar la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es casi que lo mismo que la rapidez. ¿Cuál es la diferencia? Que la rapidez es simplemente un valor, un número, mientras que la velocidad es un valor y además de eso tiene un sentido. Va hacia arriba, va en sentido positivo o va en sentido negativo. Entonces, aquí tenemos, reemplazando en la fórmula, 2 por 3,14 que es pi, por 0,05 que es el radio, dividido entre 3600 que es el tiempo. Realizando esta operación en nuestra calculadora nos da 8.72 por 10 a la menos 5 y lo expresamos en metros por segundo porque estamos hablando de velocidad. Y así damos respuesta a la pregunta que teníamos ahí.